En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, las otras clases, bueno, la semana pasada fue una excepción porque interrumpimos un poco el ciclo para hablar de la obra, ¿no? De la ética nicómaco de Aristóteles, ¿no? Sobre esa cuestión del bien no sé, de aquel a lo que los hombres buscan, ¿no? Bueno, hoy entonces, dando continuidad a las otras clases, habíamos hablado de la existencia de Dios, ¿verdad? Y en la Suma Teológica, Santo Tomás, siguiendo, después de hablar de la existencia, empieza a hablar de la esencia de Dios, de lo que Dios es. Pero según Santo Tomás, entonces no podemos comprender Dios, ¿verdad? No podemos realmente decir con toda claridad, con toda clareza lo que es Dios. Pero sí lo que podemos es hablar de Dios, ¿eh? Y sobre todo lo que hacemos es decir lo que Dios no es, ¿verdad? Eso sí podemos hacer. Entonces se trata de negar de Dios todo tipo de imperfección que se ve en las criaturas que no pueden ser aplicadas a Dios porque Dios es perfecto, ¿eh? Entonces todo lo que hay de imperfección, por mínima que sea en la criatura, pues no se aplica a Dios. ¿Es eso? Entonces, básicamente el trabajo de Santo Tomás va a ser en adelante en ese tratado que llamamos de D1, sobre Dios 1, es de hablar lo que Dios no es, ¿eh? Decir lo que Él no puede ser. Y empieza hablando justamente de la simplicidad de Dios. El término aquí simplicidad quiere decir que Él no es compuesto, ¿eh? No es compuesto. ¿Compuesto de qué? De partes. Entonces tenemos que analizar, según Santo Tomás, los diferentes tipos de partes, ¿eh? Dios no es compuesto de ninguna parte. Entonces no es compuesto, es simple, ¿verdad? Porque eso presupone la unicidad de Dios. Es único, sino que es simple, ¿eh? No puede ser compuesto. Entonces esa es la primera análisis. Nos vamos a Santo Tomás. Entonces dice Santo Tomás, continuando un poco, empezando la cuestión 3 de la Suma Teológica, de la prima parte. Entonces la Suma Teológica se divide básicamente en 4 partes más el suplemento. La primera parte de la segunda parte de la segunda, la tercera y el suplemento. Es lo que se divide. La primera parte, Santo Tomás trata es más de Dios, ¿eh? De la naturaleza de Dios. La tercera cuestión de la simplicidad de Dios, así dice Santo Tomás: cuando de algo se sabe que existe, entonces ya establecimos la existencia de Dios, falta por averiguar cómo es, para que se pueda llegar a saber qué es, ¿eh? ¿Cómo es Dios para poder llegar a saber qué es Dios? Como quiera que de Dios no podemos saber qué es, sino que no es, a tratar de Dios no podemos centrarnos en cómo es, sino mejor en cómo no es, ¿verdad? Entonces, como dijo Santo Tomás, no podemos afirmar lo que Dios es porque no conocemos su esencia, pero sí podemos decir lo que Dios no es. Por lo tanto, lo primero a tratar será cómo no es. Lo segundo, cómo es conocido por nosotros. Lo tercero, cómo llamarle, ¿no? Entonces, 3 puntos que va a tratar. El cómo no es, primer punto, puede demostrarse no aplicándole todo lo que es incompatible con él, la composición, el movimiento y cosas parecidas, de todo lo que es incompatible con Dios. Primero investigaremos su simplicidad, para lo cual no se le aplica la composición. Quiere decir eso, ¿no? Él es simple porque no es compuesto. Y puesto que en las cosas corporales lo simple es imperfecto y divisible, en segundo lugar investigaremos su perfección, ¿eh? Las cosas simples en la naturaleza también tienen su qué de un poquito de imperfección, pero tenemos que investigar entonces la perfección de Dios.
En tercer lugar, su infinitud. En cuarto lugar, su inmutabilidad. En quinto lugar, su unidad. Bueno, son los diferentes puntos que hablaremos. En el primer punto, lo primero plantea y exige respuestas a 8 problemas. Entonces, voy a enumerar. Son 8 artículos de la tercera cuestión. Hoy, por lo general, nada más trataremos el primero. O lo segundo, si hay tiempo. Entonces, primera cuestión, primer artículo. ¿Es o no es cuerpo Dios? Si Dios es o no es un cuerpo. 2. ¿Hay o no hay en él composición a partir de la materia y de la forma? Composición de materia y forma en Dios. ¿Hay o no hay en él composición de esencia, naturaleza y de sujeto? Bueno. ¿Hay o no hay en él composición derivada de su esencia y existencia? ¿Hay o no hay en él composición de género y diferencia? ¿Hay o no hay en él composición de sujeto y accidente? ¿Es de algún modo compuesto absolutamente simple? ¿Y forma o no forma compuesto con otras cosas? Entonces, van diversos puntos en los cuales se va a negar los diferentes tipos de composición con Dios. La simplicidad de Dios exige que no sea compuesto. Dios no puede ser compuesto porque es simple. Entonces, primer artículo de la tercera cuestión sobre la simplicidad de Dios. ¿Dios es o no es cuerpo? Dios ¿es o no es cuerpo? Dios es o no es cuerpo. Empecemos. Objeciones. Entonces, Santo Tomás, como les expliqué, la Suma Teológica tiene una estructura en que primero pone las objeciones, como los argumentos contrarios. Un argumento que normalmente es de acuerdo con su respuesta, luego él da la respuesta y luego él da la respuesta a las objeciones, ¿verdad? Entonces, empecemos entonces como él por las objeciones. Objeciones por las que parece que Dios es cuerpo. O lo mejor, perdón, creo que vamos a cambiar un poco, creo que es más sencillo si empecemos por la respuesta y luego hablamos de las objeciones a la respuesta, ¿no? Y con su respuesta, porque así vemos en paralelo la objeción más su respuesta. Bueno, entonces lo respondo de Santo Tomás, dice, en absoluto, respondo diciendo que en absoluto Dios no es cuerpo. Entonces, tesis, Dios no es cuerpo. Aquí está la tesis. Dios no es cuerpo. No es corporal. No es cuerpo. No es un cuerpo. Y esto puede demostrarse de tres modos. Son 3 modos por los cuales se demuestra que Dios no es cuerpo. Porque ningún cuerpo mueve a otro si a su vez no es movido, como se puede comprobar examinando cada caso. Todo cuerpo para mover necesita el mismo ser movido. Y ya vimos que Dios es el motor inamovible, no puede moverse, ¿verdad? Es el primer principio, el motor que mueve todas las cosas, pero que Él mismo no es movido, no tiene movimiento, ¿no? Nada más es causa del movimiento de todas las otras cosas, pero Él no es movimiento, Él no tiene movimiento, ¿ok? Entonces, Dios no puede ser cuerpo porque todo cuerpo mueve al otro moviéndose a sí mismo. Ha quedado demostrado en el anterior que Dios es el primer motor no movido. ¿De dónde se concluye que Dios no es cuerpo? Primera respuesta, Dios no es cuerpo porque el cuerpo mueve moviéndose a sí mismo. Un cuerpo mueve moviéndose
Un cuerpo mueve moviéndose. Él tiene que moverse para mover el otro, ¿verdad? Yo tengo que mover mi mano para mover el borrador. En Dios no hay movimiento. Dios es inmóvil, como motor que no se mueve, perdón. Es un motor que no se mueve. Dios. Entonces Dios no puede ser un cuerpo. Segundo argumento de Santo Tomás. Es necesario que el primero exista en acto y no en potencia. El primer motor. Les expliqué la diferencia entre acto y potencia, ¿verdad? Entre el acto, el ser ya aquí realizable, y el potencia como el poder ser, ¿verdad? Bueno, pues, aunque cuando en un mismo ser que pasa de la potencia al acto, la potencia es cronológicamente anterior al acto, obviamente, como temporalmente, cronológicamente, la potencia es anterior al acto, ¿verdad? Como el poder ser viene antes de la realización del ser. Bueno. Bajo ningún concepto el acto es posterior a la potencia. Puesto que lo que está en potencia no pasa al acto, sino por un ser en acto. Otro punto que habéis, ¿no? Para que algo, la potencia pase al acto, es necesario que lo que haga ese movimiento de la potencia al acto sea un ser que ya esté en acto, ¿verdad? En principio, el nada no puede mover a nada, ¿no? Algo que ya está en acto tiene que pasar algo de potencia al acto, ¿verdad? Sencillo, ¿no? Para que nazca un niño es necesario tener de sus papás que estén ya existentes, ¿no? No puede ser una persona que no existe, ¿verdad? Entonces, tiene que estar ahí en acto. Entonces, ha quedado demostrado anteriormente que Dios es el primer ser. Por lo tanto, es imposible que en Dios algo esté en potencia, ¿verdad? El cuerpo mueve, en la cuestión de la potencia del acto, Dios, no hay nada en potencia en Dios porque es el primer ser, ¿no? Tiene que ser acto puro, no tiene que tener potencia en Dios. La potencia activa sí, la potencia activa es aquella de poder realizar algo, ¿no? Pero en sí mismo Él no tiene cambios, ¿verdad? En Dios. Entonces en sí, Él es puro acto, no es potencia. No obstante, todo cuerpo está en potencia por cuanto todo lo que es continuo en cuanto tal es divisible, indefinidamente. Luego es imposible que Dios sea cuerpo, ¿no? Todo cuerpo está en potencia a algo, algún movimiento. En Dios no hay potencia, hay puro acto, entonces Él no puede ser un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo siempre tiene potencia a algo. El cuerpo está aquí, pero Él puede estar aquí y después puede estar aquí, puede estar aquí. En Dios eso no puede existir. No hay en Dios potencia. Si no hay potencia en Dios es porque Él no es un cuerpo. El cuerpo, entonces, ese es el primer punto, ¿no? Entonces, la afirmación de que un cuerpo siempre está en potencia a algo. Dios es acto puro, no estando en potencia a nada. ¿No? Entonces un cuerpo siempre está en potencia a algo. Dios es acto puro, no está en potencia a nada. Entonces no puede ser un cuerpo. Tercer punto. Como ha quedado demostrado, Dios es el más noble entre todos los seres. Dios es el más noble entre todos los seres. Entonces, tercera afirmación. Dios es el más noble
entre todos los seres. Dios es el más noble entre todos los seres. Es imposible que algún cuerpo sea el más noble entre todos los seres. Puesto que el cuerpo o es vivo o no lo es, evidentemente un cuerpo vivo es más noble que un cuerpo no vivo. Ok, entre un cuerpo vivo y el vivo tiene más nobleza. No obstante, un cuerpo vivo no vive en cuanto cuerpo, porque de ser así, todo cuerpo sería viviente. El cuerpo es viviente, pero no en cuanto cuerpo. Es necesario que viva por otro, como por ejemplo nuestro cuerpo vive por nuestra alma. Nada más como principio que no es cuerpo. Aquello por lo que vive un cuerpo es más digno que el cuerpo, entonces. Por lo tanto, es imposible que Dios sea cuerpo. Un cuerpo no puede ser el más noble, porque el principio de la vida, de todo lo que está en un cuerpo, es algo que no es cuerpo, ¿verdad? Si Dios es el más noble, entonces no puede ser un cuerpo. Es una contradicción decir que el cuerpo es algo que sea el más noble, ¿verdad? El más noble es Dios. Dios no puede ser un cuerpo porque un cuerpo es lo más noble que hay. Ahora sí vamos a observar las objeciones porque es interesante, porque muestran pasajes de las Escrituras, ¿no? Entonces es interesante como ver la respuesta de Santo Tomás. La primera objeción, quiere decir argumento por lo cual se piensa que Dios es un cuerpo, diferentemente de lo que contestó Santo Tomás. Entonces, primera objeción es la siguiente. Cuerpo es lo que tiene 3 dimensiones. No, pero he visto en teorías, como de la física, no sé, cuántica, de que hay más dimensiones, en dimensiones como más ínfimas, se puede percibir más dimensiones que las 3. Poco importa, aquí es como la comprensión normal que tenía Santo Tomás. El cuerpo es lo que tiene 3 dimensiones. La forma. Pero la Sagrada Escritura atribuye a Dios 3 dimensiones, pues dice en Job, capítulo 11, versículos 8 y 9, es más alto que el cielo, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su medida tiene la longitud de la tierra y la latitud del mar. Por lo tanto, Dios es cuerpo. ¿Entendieron la argumentación? La Escritura atribuye a Dios dimensiones, como es más alto que el cielo, es más profundo que el mar, es más, ¿no? ¿Ok? Entonces, sería decir que Dios sería un cuerpo porque la Escritura le atribuye dimensiones. Ok. Respuesta de Santo Tomás. Como se ha dicho, en la primera cuestión, cuando trata de la teología y de la ciencia teológica como tal, la Sagrada Escritura nos transmite lo espiritual y divino bajo imágenes corporales. ¿Ok? Entonces nos transmite las realidades espirituales, pero bajo imágenes que son corporales, para que sea más comprensible. De ahí que cuando atribuye a Dios una triple dimensión, lo hace designándole una cantidad virtual por su semejanza a la cantidad corpórea. Es una especie de atribución a una cantidad, como en referencia a una cantidad corpórea. De este modo, por la profundidad se designa la facultad que tiene de conocer lo oculto, por la altura la fuerza de su poder sobre todo, por la longitud la duración de su existir, por la latitud su amor a todo. O como dice Dionisio, aquí el pseudo Dionisio, en el capítulo 9 de Divinis Nominibus, del libro de los nombres divinos, por la profundidad de Dios hay que entender lo inalcanzable de su esencia. Por la longitud, el despliegue de su fuerza que todo lo penetra. Por la latitud, su presencia en todas las cosas, por cuanto todas las cosas existen bajo su protección. Entonces, obviamente que son imágenes de las Escrituras, para hablar de la inmensidad de Dios, que es infinita, y lo hablamos bajo imágenes corpóreas, diciendo que Él es más alto que el cielo, que es más profundo que el mar, etcétera, etcétera. ¿Entienden eso? Que tomando relación de cosas que para nosotros es inmensa, para decir Dios es más inmenso aún, porque es una inmensidad que es infinita, y no podemos imaginar el infinito, entonces lo imaginamos en relación a cosas que son inmensas, que conocemos de la naturaleza. Eso no quiere decir obviamente que Dios tenga una dimensión corporal, empieza aquí y termina aquí. ¿Entienden eso?
es lo esencial. Decir que Dios es cuerpo es decir que tiene límites. Eso es lo que no conviene cuando se dice Dios no es un cuerpo. Segunda objeción. Todo lo que tiene figura es cuerpo. No todo lo que tiene una figura, imagina una figura, es un cuerpo. El espíritu no tiene figura, ¿verdad? No tiene así esa forma, figura. Bueno, pues la figura es una cualidad con respecto a la cantidad. Cantidad aquí en el sentido de dimensiones, Todo cuerpo tiene dimensiones y esa dimensión nos da una figura geométrica, no sé, como un rectángulo, un cuadrado, cosas así. Ok. Dios parece que tiene figura según lo escrito en el Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice la Sagrada Escritura: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios dice, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra. El hombre tiene una figura, entonces parece decir que Dios también tiene una figura. Una forma así, como un rostro, no sé, como una persona. La figura también es llamada imagen según aquello de Hebreos capítulo 1 versículo 3. Esplendor de gloria y figura de su sustancia. Esto es imagen. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Entonces, afirmación de las Sagradas Escrituras, por la cual se parece que Dios tiene una figura, ¿verdad? Porque tiene figura es cuerpo. Entonces, respuesta de Santo Tomás a eso. Se afirma que el hombre es imagen de Dios no en cuanto cuerpo, sino en cuanto que el hombre supera a los otros animales. ¿Ok? Dios se afirma ser, el hombre se afirma ser semejante a Dios no en cuanto cuerpo, sino con aquello que lo que supera a los animales. De ahí que en el Génesis capítulo 1 versículo 26, después de decir, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, añade, para que domine sobre los peces del mar, etc., sobre las aves del cielo, sobre los animales, etc. Hagámosle a nuestra imagen, ¿para qué? A fin de que domine sobre la creación. El hombre supera a todos los animales por su razón y entendimiento. Y de ahí que por su razón y entendimiento, que no son corpóreos, el hombre está hecho a imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios es una, por esa semejanza que el hombre tiene, como Dios, esa capacidad de entender, y de querer las cosas. De inteligencia y voluntad. Querer, entender y querer. Obviamente que en Dios la inteligencia es sublime y la voluntad también, porque todo lo que Dios quiere se cumple, ¿verdad? Entonces una inteligencia, una voluntad que es infinita, que es sublime. El hombre tiene límites, el hombre no entiende todo, el hombre no puede por su voluntad hacer que todo se realice. Entonces es importante decir, no hay una distinción entre la inteligencia y la voluntad de Dios, que es superior, que es sublime, infinita, y la nuestra que es limitada. Pero sí es algo semejante que tenemos en relación a Dios. Esa capacidad de poder entender las cosas y de poder querer y escoger. Bueno. Entonces se utilizan muchos pasajes de las Escrituras por la que se utilizan imágenes corporales en Dios. Pero el objetivo es eso, Dios no es un cuerpo, son imágenes para que podamos entender Dios, o hablar algo de Dios, porque no podemos entender, pero eso no quiere decir que Dios en sí sea un cuerpo, no se aplica a Dios, la corporeidad. Tercera objeción, son 5. Todo lo que tiene partes corpóreas es cuerpo, el cuerpo tiene partes corpóreas. La Sagrada Escritura atribuye a Dios partes corpóreas. ¿Ok? Se dice en el libro de Job, capítulo 40, versículo 4, si tienes brazo como Dios. Y en el Salmo 33, versículo 16, los ojos de Dios miran a los justos. Y en el 116, versículo 117, versículo 16, la derecha de Dios, derecha que es la mano derecha de Dios, hizo proezas, hizo maravillas. Por lo tanto, Dios es cuerpo. ¿Entendieron eso? En Dios se atribuyó órganos corporales como la mano, el ojo, no sé. Entonces eso parece decir que Dios es un cuerpo porque tiene ojo, tiene mano, etc. Según lo que dicen las Escrituras. Bueno, respuesta de Santo Tomás. En la Escritura los miembros del cuerpo se atribuyen a Dios por cuanto sus funciones tienen cierta semejanza con las acciones divinas. Las acciones de los miembros humanos tienen cierta semejanza con las acciones divinas. ¿Okay? Así como la función del ojo es ver,
Al hablar del ojo de Dios, se está designando la facultad que tiene para verlo todo intelectualmente sin necesidad de los sentidos. Lo mismo puede decirse de otros miembros. Entonces, por ejemplo, el ojo es la capacidad de Dios de conocer todo, como de ver. Obviamente que la visión de Dios no es igual a nuestra visión. No es como el cuerpo que forma imágenes así. Es un conocimiento intelectual, profundo de todo, ¿verdad? Es un modo diferente, la inteligencia de Dios es diferente de la nuestra, no es a partir de sentidos. Dios no tiene sentidos, no tiene esos sentidos que tenemos aquí, es una cuestión de su inteligencia que todo ve, que todo comprende, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura atribuye órganos a Dios, mano, cabeza, pie, lo que sea, es en relación a alguna acción, algún poder que tiene Dios, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios tenga como órganos, ojos, manos, pies o lo que sea, ¿verdad? Cuarta objeción. Los cuerpos ocupan lugar. Es un principio, ¿no? Los cuerpos ocupan lugar en el espacio, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? Y es necesario, ¿no? Para ser un cuerpo tiene que ocupar un lugar en el espacio, si no, no es un cuerpo, ¿no? Y en la Escritura hay cosas que ocupan lugar y que se atribuyen a Dios. Pues dice Isaías, capítulo 6, versículo 1, vi al Señor sentado. Y en el capítulo 3, versículo 13, el Señor está de pie para juzgar. ¿Okay? Por lo tanto, Dios es cuerpo. Entonces, se atribuye a Dios posiciones, está sentado, está de pie, está ocupando lugar en el espacio. Entonces, se parece que Dios es un cuerpo porque la Escritura la atribuye a Dios. Respuesta de Santo Tomás. Todo lo que ocupa lugar no se atribuye a Dios más que por cierta semejanza. Es una cierta semejanza. Así se dice que está sentado por su inmutabilidad y autoridad. En el sentido de estar sentado quiere decir aquel que tiene poder de juzgar, el juez, ¿verdad? Como es un señal antiguo del juez, aquel que se sienta para juzgar, para gobernar. Y que está de pie por su poder para someter cuanto se le oponga. Obviamente, entonces son atribuciones a la potencia, a la potencia activa, el poder de Dios que se atribuye a ciertos movimientos. Entonces, en este sentido, todo lo que la Escritura, entonces como aplica a Dios, entonces es una figura. Y el quinto también en ese mismo sentido, nada puede ser punto de partida o de llegada de un movimiento si no es cuerpo o algo corporal. Punto de partida y llegada, movimiento, tiene que ser algo corporal. Pero en la Escritura se dice que Dios es el punto de llegada según el Salmo 33, versículo 6, llegad a Él y seréis iluminados. Acercar a Dios, punto de llegada. Y punto de partida según Jeremías capítulo 17, versículo 13, quienes se alejan de ti serán escritos, verán escritos sus nombres en la tierra. ¿Quién se aleja? ¿Quién se acerca? ¿Quién se aleja? ¿Okay? Por lo tanto, Dios es cuerpo. Respuesta a esa quinta y última objeción: a Dios no se accede por pasos corporales. No se accede a Dios por pasos corporales. No pueden andar el mundo entero, eso no es suficiente para acercarse de Dios. Estando como está en todas partes, sino por la mente y el corazón. Dios está en todas partes, no sirve de nada acercarse con distancias corporales, Él está en todas partes. Del mismo modo se aleja uno de Él, por la mente y el corazón. Es así como el acercarse y alejarse, bajo la semejanza del movimiento local, designan el afecto espiritual. Bien. En sentido contrario, está lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Es una afirmación que dice, Dios es espíritu. Entonces está claro que Dios no es cuerpo. Entonces, tesis, Dios no es un cuerpo. ¿Ok? Está claro. Dios es por espíritu, no es cuerpo, porque el cuerpo tiene limitaciones, imperfecciones, que es una limitación y Dios no tiene límites. Esas imperfecciones no pueden aplicarse a Dios. Es puro espíritu, no es un cuerpo. Bueno, entonces segundo, ese es el primer artículo. Todavía hablando de la simplicidad de Dios.
Padre, todas esas objeciones son, o sea, proceden de un mismo error, que es entender, o sea, las personas o los que decían esos, entendían la Biblia desde una de las tres, no me acuerdo si son 3 o 4 formas de entender la Biblia, ¿no? Que es literal, la primera, y luego son 2 o 3 más, no me acuerdo. Pero todos esos errores vienen de esa misma error de entender, no literal, pero bueno, en este caso sí es literal, ¿verdad? La Biblia. Pero hay otras formas de entenderlo. Sí. Pero cuando se habla de la Biblia es una cuestión de que hay que tomar cuidado, porque si hay un sentido primero en las escrituras, más literal. El sentido literal es de que, lo que dice la letra. Pero ese sentido literal puede ser como en la literal propia, así como en la letra como tal, o puede ser metafórico. La metáfora también hace parte del sentido literal. Y hay un sentido atribuido, que se da después como interpretación, no sé, que la iglesia o otras pasajes de las escrituras pueden dar de los antiguos. Por ejemplo, cuando en la fiesta de Nuestra Señora utilizamos pasajes de la sabiduría, fue creado desde el principio de los tiempos, etc. En primer lugar, ese texto se aplica al verbo, a Jesucristo, no se aplica a Nuestra Señora, es una atribución. Entonces, es un sentido derivado de una atribución, es diferente del sentido primario. Ese sentido primario puede ser literal o no, como literal al pie de la letra, como dicen, así, o puede ser literal en un sentido metafórico. Pero el literal es lo que quiere decir el texto, ese sentido primero. Lo que el texto quiere transmitir, ahí como tal, ese sentido primero. Un sentido derivado es otra cosa. Pero el sentido primero es siempre, como en un texto bíblico, siempre tiene sentido primario. Recordando que el sentido primario no necesariamente es un sentido literal, como excluyendo la metáfora. La metáfora puede ser utilizada también, ¿ok? Pero aunque sea metáfora, hay un sentido que se quiere transmitir cuando se escribe ese texto, y el sentido sí es verdadero, ¿ok? Y luego se puede espiritualmente dar sentidos espirituales. Los antiguos eran cristianos, los primeros siglos eran expertos en eso, de hacer, dar sentidos espirituales a las cosas, pero hay un sentido primero que sí es verdad, como tal, ¿ok? Lo que pasa en ese texto de la escritura es que se comprende de una manera diferente. Cuando el autor de la escritura escribe Dios es, no sé, él tiene la mano del Señor hizo maravillas, hizo proezas, obviamente que no está hablando que el Señor tiene mano, ¿entiendes? En ese sentido no, está claro que no es eso lo que está diciendo, que el autor que no escribió en ese sentido. Entonces, la segunda cuestión, vamos a analizar si en Dios hay o no hay composición entre materia y forma. En Dios no hay composición entre materia y forma, ¿verdad? ¿Ok? ¿Todo bien? Respuesta de Santo Tomás, entonces la tesis de la respuesta. Tesis. Es imposible que en Dios haya materia. Punto. Es imposible que en Dios haya materia. Primero, entonces Santo Tomás pone 3 argumentos. Porque la materia es lo que está en potencia. De nuevo, como un cuerpo, la materia está en potencia.
Pero se ha demostrado que Dios es puro acto sin ningún tipo de potencialidad. De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Dios, es imposible que haya materia en Dios porque la materia tiene algo de potencia. Y Dios es acto puro. No conviene a Dios hablar de materia. Segundo, porque todo compuesto de materia y forma es perfecto y bueno por su forma. La forma es que da la perfección a la materia. La materia como tal, pues no tiene su perfección. Es la forma que da la perfección a la materia. Como el cuerpo humano, como si lo que da la perfección es el alma, es el hecho de que esté vivo. El cuerpo como tal, pues bueno, no tiene valor. Lo que tiene valor es el alma, que le da la forma. Obviamente que el hombre es el compuesto de uno y otro, pero el alma es lo que da su valor. De ahí que sea bueno por participación, por cuanto la materia participa de la forma. Entonces la materia es forma, pero es buena, pero por participación a la forma que tiene. Pero lo que es bueno y óptimo, Dios no es bueno por participación, puesto que lo bueno por esencia es anterior a lo bueno por participación. Dios es bueno por esencia, no por participación. De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Sería decir que Dios tiene su perfección estaría en una forma de una materia que tendría, pero Dios es perfecto como tal. ¿Sí? Padre, tengo una duda. ¿Por qué se dice que el alma da la forma al ser? Porque es que da al ser, en el caso del ser humano, el ser vivo, da a ser lo que él es. ¿Okay? Pero da al ser lo que es, o sea, eso significa que le da la forma, o sea, la forma que tenemos es dada por nuestra apariencia, es dada por el alma. Eso es lo que entiendo, pero no sé si estoy entendiendo bien. La forma aquí no es el formato, no es la figura, es ser lo que es, lo que eres. ¿Okay? Ya. La forma de ser humano. Okay. Lo que hace uno ser humano es que tiene un alma, no es los puros componentes químicos del cuerpo humano como tal, que le da la perfección de ser un hombre. Es el hecho que hay un alma que los une y da un valor humano, es diferente, ¿verdad? Tercero, porque todo el que actúa lo hace por su forma. La forma es lo que le da ser lo que es. Entonces todo lo que actúa, lo actúa tal como es. Un hombre actúa como hombre, un perro actúa como perro, un gato actúa como gato, un planeta actúa como planeta. Así es la experiencia. Bueno, la relación de un ser con su obrar está determinada por su relación con la forma. El obrar, el actuar de un ser se da según su forma, según lo que es. Pero el ser que es el primero y que obra por su propia naturaleza, también será el primero como forma y por su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces Dios es el primer ser, ¿verdad? Y en su ser tiene el principio de su actuar. Bueno, como quiera que Dios es el primer agente, por cuanto es la primera causa eficiente, lo que habíamos visto, es la causa eficiente de todo, tal como se demostró, se concluye que es también por esencia su forma y no un compuesto de materia y forma. La esencia de Dios es la forma pura, ¿ok? Forma pura, no conviene a Dios hablar de materia. Conclusión. Dios, es imposible que en Dios haya materia. La materia no conviene a Dios porque tiene imperfecciones que no se pueden aplicar a Dios. La materia de cierto modo depende de la forma, y en Dios no puede haber dependencia. Dios no puede ser dependiente de lo que sea, ¿verdad? Dios es forma pura, espíritu puro. ¿No se entiende? Él es un espíritu puro, es una forma pura. Tal como los ángeles, ¿ok? En ese sentido aquí sí. Los ángeles tampoco tienen, cuando hablamos de los ángeles, ¿no? Tampoco tienen materia. Es un espíritu puro, quiere decir que no tiene materia, es la pura forma.
Esa es la misma perfección que tiene Dios, ¿eh? Solo que la perfección de Dios es más aún do que un ángel, ¿eh? Porque un ángel es una criatura a pesar de todo y Dios no, ¿verdad? Entonces la perfección de Dios está mucho encima que la perfección de un ángel. Primera objeción, entonces, hay nada más 3 objeciones a esa cuestión. Todo lo que tiene alma está compuesto de materia y forma, puesto que el alma es la forma del cuerpo. ¿Ok? Todo lo que tiene alma está compuesto de materia y forma, puesto que el alma es la forma del cuerpo. Aquí está haciendo la comparación entre alma, cuerpo, materia y forma, ¿no? Materia, cuerpo, la forma, el alma. ¿Ok? El alma y el cuerpo. Pero la Escritura atribuye existencia de alma en Dios, cuando en Hebreos capítulo 10, versículo 38, introduce a propósito de la persona del Hijo: mi justo vive de la fe, pero si se aparta de mí, no tendrá la complacencia de mi alma. Dios hablando de mi alma, mi espíritu. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y forma, ¿eh? Lo que parece. Primera respuesta: atribuir alma a Dios se hace por semejanza con el acto que hace el alma. Porque al querer algo nosotros lo queremos por nuestra alma. De ahí que se sigue que algo complace el alma de Dios porque es conforme a su voluntad. Aquí es que nuestra alma es el principio de nuestra inteligencia, nuestra voluntad. No es el cuerpo, es el alma, que nos hace comprender y querer las cosas. Bueno, obviamente que el conocimiento empieza por el conocimiento humano, empieza por los sentidos, ¿verdad? El tacto, la vista, el oído, ¿eh? Y a partir de ahí es que la inteligencia y el hombre es capaz de entender las cosas a partir de las informaciones que vienen por el sentido. Pero la inteligencia como tal es algo espiritual, es algo del alma. Entonces, cuando se atribuye alma a Dios en el sentido aquí, está hablando de, es una referencia a la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad, ¿eh? Entonces decimos a Dios, ¿eh? No agrada mi alma, no agrada mi voluntad, a mi querer, ¿eh? Es una forma de alma. Dos, segunda argumentación o segunda objeción, que parece que en Dios hay composición de materia y forma. La ira, la alegría y todas esas cosas, etcétera, son pasiones propias de un ser compuesto, tal como se dice en el primer libro de Ánima, del alma, de Aristóteles. Pero en la Escritura a Dios se le atribuyen esas cosas, pues dice el Salmo 105, versículo 40, el Señor airado volcó su ira contra su pueblo. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y forma. Aristóteles, en principio, dice que tener ese tipo de pasiones como ira, etc., es algo que es propio de los seres compuestos de materia y forma. Entonces, pero eso se atribuye a Dios en las Escrituras. Dios se iró, Dios no se contuvo, complacencia, lo que sea. Respuesta: atribuir la ira y cosas parecidas a Dios se hace por su semejanza con el efecto, con la semejanza al efecto que viene de Dios, porque propio de la ira es castigar. De ahí que su castigo sea llamado metafóricamente ira. No es que Dios tenga una pasión en sí, un sentimiento de ira, de no sé, no es un sentimiento que Dios tiene, pero Dios sí es justo, y su acción, Él tiene esa acción de corregir, de corrección a la criatura. Entonces esa acción es metafóricamente llamada en las Escrituras de ira. No quiere decir que Dios tiene una pasión de ira. Eso no hay pasión en Dios, ¿verdad? Dios no es impasible, no tiene pasión. Tercera objeción y última: la materia es el principio de individuación. Pero Dios aparece como ser individual, pues su ser no se aplica a muchos. Luego está compuesto de materia y forma. Lo que distingue de esto es la materia. Aquí empieza aquí, termina aquí. Aquí empieza aquí, termina aquí. No son uno, son dos. ¿Se entienden eso? El principio está, no la forma, porque la forma es como, aquí tiene la forma de un plumón, ese también. ¿Ok?
Es la materia que separa. ¿Verdad? Lo que separa a nuestros individuos, cada uno de nosotros aquí, es nuestro cuerpo. ¿Tienen eso? La forma es misma. ¿Ve? Todos somos seres humanos, pero el cuerpo es diferente. Oh, dos individuos. ¿Qué? Pero en Dios se dice que es uno, es individual, porque no hay varios. Entonces parece decir que Dios es un cuerpo, para que pueda ser individual. Porque está hablando de materia como principio de individuación, que hace un individuo. Respuesta, un poco más compleja. Las formas que se dan en la materia se individualizan por la materia, que por ser primer sujeto y fundamento no puede ser de otro. La forma que se da la materia en los seres compuestos, la materia se convierte en principio de individuación, porque hay varias formas, a la misma forma que puede darse a diferentes cuerpos. La forma por su parte, en cuanto tal, a no ser que algo lo impida, sí puede darse en otros muchos. Como podemos tener un plumón, dos plumones, tres plumones, cuatro plumones, la misma forma en varios individuos. Pero aquella forma que no se individualiza por la materia, sino que se fundamenta en sí misma, se individualiza a sí misma, no pudiéndose dar en otro. Obviamente, es un poco el caso de los ángeles, ¿no? La individuación no se da porque por la materia, se da por esa forma que es única, y que es separada, es esa forma, nada más. Entonces Dios es un solo individuo, obviamente, pero nada más su forma, porque no puede ser comunicada a otro. Entonces es única. ¿Ok? En los seres corporales tenemos una forma que se aplica a varios cuerpos y que esa materia entonces es principio de individuación de esos cuerpos. Cuando hablamos de un ser que es pura forma, como Dios o como los ángeles, no es la materia que va a dar la individuación, es la forma pura. Esa forma es distinta de esa y es de esa y es de esta, ¿ok? Entonces, es por eso que cada ángel es su propia especie, que lo decimos, ¿verdad? Cuando hablamos del tratado de ángeles, sobre los ángeles, Miguel es su propio Miguel, Rafael es su propio Rafael, etc. Es su propio individuo. El hombre no. Imagine que el hombre es una sola especie, pero que existen diferentes individuos que son distinguidos por la materia. Pero en el ángel no es así. No es una sola especie. Cada ángel es su propia especie y nada más un único individuo de su especie. Porque no hay materia para distinguirlo en diversos individuos. Entonces, en los seres que sí nada más tienen la forma, esa forma es el principio de la individuación como tal. Es el único de esa especie y tal. La forma como implica una unicidad, es único. Esta es la forma propia de Dios, de donde no se concluye que tenga materia. Había dicho, padre, que la forma era la idea. No. Es diferente. Aquí estamos hablando de una comparación entre Platón y Aristóteles. Platón hablaba del mundo de ideas, y que esa idea sí, es como una forma que existe, pero que es como el ser perfecto, y que ese mundo es nada más una proyección imperfecta de un mundo que es perfecto de ideas. Ese pensamiento de Platón. Aquí estamos más basados en el pensamiento de Aristóteles. En la forma existen las cosas, tal cual. Aristóteles no cree en un mundo separado de ideas, las ideas están aquí. ¿Ok? ¿Está bien? Contra esto, entonces, argumento contrario a las objeciones. Todo compuesto de materia y forma es cuerpo. La cantidad es una dimensión propia de la materia, pero Dios no es cuerpo como quedó demostrado. Por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma. Conclusión del artículo anterior. Vimos en el artículo anterior que Dios no es un cuerpo. Y tampoco puede tener materia, porque la materia es propia al cuerpo, a los seres corporales. Si vimos antes que Dios no es corporal, eso quiere decir que Él no tiene materia, es pura forma. Respuesta entonces de la tesis, conclusión, es imposible que en Dios haya materia. Dios es forma pura, sin materia.
Bueno, tenemos el tiempo todavía de ver otro artículo. Entonces, ese es el segundo artículo. Todavía la tercera cuestión, Esa es la tercera cuestión, la simplicidad de Dios. Que en Dios no hay composición de materia y forma, es la pura forma. Cada artículo Santo Tomás va a negar cualquier tipo de composición en Dios. Ya negó la composición entre materia, entre cuerpo y alma, o el cuerpo entre materia y forma. Ahora, 3. Entonces, 3, Dios es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Bueno, aquí es si hay una composición entre la esencia, aquello lo que somos, y el acto de existir de Dios. Por ejemplo, nuestra esencia, somos hombres, ¿no? Nuestra esencia es ser hombre, ¿okay? Es distinta de nuestra existencia, ¿verdad? Podemos existir o no existir, ¿verdad? Y de hecho, nuestra vida en ese mundo va a acabar un día, ¿no? La humanidad no va a dejar de existir, obviamente, ¿no? Es decir, la esencia, nuestra esencia no se confunde con nuestra existencia. Un ser es algo, eso es un plumón, eso es un reloj, eso es un borrador. ¿Okay? Dios es el único ser que es lo que es. Cuando él afirma, soy lo que soy lo que soy, es el único ser que es lo que es. Que existe siendo lo que es. ¿Cómo así? No hay esa división entre ser algo, él es simplemente, y es lo que es. Pero vamos a ver. Respondo diciendo que Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. El existir de Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. Tesis. Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. El existir de Dios es igual a lo que Él es, a su esencia. Dios es el ese, ¿no? Y la esencia es los atributos, ¿no? Esencia es lo que uno es. Eso es el ese, ¿no? Eso es el ese, ¿no? ¿Cómo? Eso es el ese, ¿no? Y la esencia es cuando ponemos los atributos. No. Bueno, nuestra esencia, bueno, sí, puede decir que es un hombre es eso, aquel otro, ¿no? Podemos dar atributos. Pero con Dios es un poco diferente, ¿no? Dios es lo que es. Su esencia es su esencia, es igual, es idéntico. Hay una identidad en Dios entre su esencia, como acabo de decir, y su esencia. Es igual, es su naturaleza, como quiere decir. Igualito. Es el único ser que podemos decir eso, ¿no? Que su existir mismo es su ser, su esencia. Dios no puede no existir. Cualquier otro ser puede no existir, Dios no. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Para entender esto, hay que saber que en las cosas compuestas de materia y forma, es necesario que se distinga la esencia o naturaleza y el supuesto. El supuesto es como, es aquí, ese es el supuesto. Hay una distinción entre la esencia y la naturaleza y ese individuo aquí, esa cosa aquí. ¿Ya? ¿Cómo así? Ok, todos nosotros tenemos la humanidad, ¿verdad? ¿O no? Si todos somos hombres es porque tenemos la humanidad.
es que puedo decir que tal persona es la humanidad. ¿Verdad que no? Que existe una distinción entre la esencia, humanidad que todos tenemos, y la existencia, porque yo soy un hombre, todo bien, porque tengo la humanidad, pero no soy yo mismo la humanidad. ¿Ok? Pero eso sí puede decirse de Dios. Él es su propia divinidad, su propia deidad, lo que es. Eso sí se aplica a Dios. No la humanidad. Bueno, la humanidad cuando hablamos de verbo encarnado, pero es otra cuestión. Aquí estamos hablando de Dios como tal, de la esencia divina como tal. En la de Dios 1 no se habla aquí de la... No estamos tratando de las cuestiones que involucran la encarnación del verbo. Aquí estamos hablando de la esencia divina, Dios como uno. Y luego se habla de Dios como trino, en la Trinidad de personas, y también después Tomás va a hablar de la cuestión de la encarnación del verbo en Jesucristo. Pero bueno. Entonces, ¿por qué la esencia o naturaleza comprende todo lo que entra en la definición de la especie? Ok. La esencia es todo lo que entra en la definición de la especie humana. El ser humano es eso, ¿ok? Entonces, eso, ser humano se aplica a él, se aplica a todos aquí, que son seres humanos, ¿ok? Así, humanidad comprende en sí misma lo que entra en la definición de hombre. Humanidad, ¿qué es la humanidad? Todo aquel que se entra en la definición de hombre, ¿ok? Pues decir este hombre es hombre significa decir humanidad, esto es, aquello por lo que el hombre es hombre. Este hombre es hombre quiere decir que él tiene lo que es, lo que define la humanidad. ¿Como participación? ¿Puede ser? Como que él participa de la humanidad, sí. Pero la materia individual la materia individual, con todos los accidentes propios de su individuación, no entra en la definición de la especie. Es importante eso. En la definición del hombre no entra Rodrigo, no entra Sandra, no entra Rivaldo, no entra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La individuación por la materia de cada individuo no entra en la definición de lo que es hombre. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me da para entender o no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok, bueno, es una pregunta, ¿no? Pues en la definición de hombre no entra esta carne o estos huesos o esta blancura o esta negrura, etc. ¿De dónde se sigue que esa carne y esos huesos y otros accidentes que determinan una materia no entran en la definición de humanidad? ¿Ok? Entonces en la humanidad no es ese alto, es bajo, es gordo, magro, no, delgado, no sé, no, ¿verdad? Como eso no es lo que entra en la definición de ser hombre, de la humanidad. Puede ser una descripción de tal persona, de tal, lo que esa persona es así, es alta, es baja, tiene el pelo así, así, como los ojos de tal color. Podemos hacer una descripción de ese individuo, pero eso no entra en la definición de lo que es hombre. Y sin embargo, si entra lo que es el hombre, de ahí que lo que es el hombre incluye algo que no incluye la humanidad. Entonces el individuo tiene algo en sí, accidentes, cosas que no están en la definición de la humanidad. Okay. Tiene algo de particular que no está en lo esencial de ser hombre. Por eso no es totalmente idéntico hombre y humanidad, sino que por humanidad hay que entender lo formal del hombre, lo formal, lo que le da la forma. Pues los principios que la definen son el aspecto formal con relación a la materia que individualiza. Bueno, pues aquí está un poco claro, ¿verdad? Hay una distinción entre la materia que individualiza y la definición, sí, la esencia.
La individuación de la materia no hace parte de la definición de lo que es hombre. Bueno, así pues, en aquellas cosas que no están compuestas de materia y forma, los ángeles, Dios, en las cuales la individuación no se da por la materia propia, esto es, por esta materia determinada, sino que se individualizan por su misma forma, es necesario que la misma forma sea su principio subsistente. ¿Okay? Cuando hablamos de Dios y ángeles, no es la materia que individualiza, es la forma como tal. Fue lo que acabamos de ver. De ahí que en ellas no haya diferencia entre supuesto y naturaleza, entre ese individuo y la naturaleza humana. En cosas que son nada más formales, que son nada más una forma, no hay una distinción entre este individuo aquí y la naturaleza. Ese individuo es su propia naturaleza, es su propia humanidad, es su propia, no sé, es su propia micaelidad, su propia rafaelidad, su propia gabrielidad, ¿ok? Está ahí, su propia especie. Entonces, ¿cómo es ese misterio? No puedo decir que Él es la humanidad, ¿verdad? Porque hay la materia que divide. Pero eso sí puede decir un ángel. Él es su rafaelidad, Él es su micaelidad, Él es su... ¿qué es? De este modo, como Dios no es compuesto de materia y forma, como quedó demostrado, es necesario que Dios sea su deidad, su vida y cualquier otra cosa que en ese sentido se diga de Dios. Amén, Padre. Sí me queda claro el Dios, pero los ángeles no, porque dice que se tiene que dar su subsistencia, ¿verdad? No entiendo que los ángeles subsistan por sí mismos. No. Pero es otra cuestión. Aquí estamos hablando de la composición entre esencia, entre ser y la esencia de la naturaleza. Lo que los ángeles no tienen es la composición entre esencia y existencia. ¿Okay? Porque el ángel puede o no existir. Dios no puede no existir. Esa es la diferencia entre el ángel y Dios. Pero esa distinción, como acabo de decir, como en nosotros hombres, que se da por la materia, él es él, etc., que nos distingue entre diferentes personas aquí, eso no se puede aplicar a los ángeles. ¿Okay? Como le he dicho, ¿no? Ese tipo de ángel es su propia naturaleza. Yo no puedo decir que yo soy la humanidad, porque la humanidad, yo no defino la humanidad, nada más la tengo, ¿verdad? Pero con los ángeles, sí puedo decir que él es su propia naturaleza, su propia especie. Entonces, pero lo que dijo es verdad, ¿no? Lo que distingue a los ángeles y Dios es que Dios sí es su propia existencia, pero los ángeles no son su propia existencia. Porque pueden no ser. Pero no pueden dejar de existir. O sea, no, bueno. Si Dios los aniquila, sí. Pero la idea es que podrían no haber sido creados, podrían no existir. Dios no es posible eso. ¿Okay? No podrían no existir. Ok, nada más hay dos objeciones. Bueno, estamos aquí y terminamos la clase de hoy. Nada más esos tres artículos sobre que involucran la simplicidad de Dios. Primera objeción. Nada está en sí mismo. Pero la esencia o naturaleza de Dios, la deidad, se dice que está en Dios. Por lo tanto, parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Nada está en sí mismo, pero decimos que la naturaleza, la deidad de Dios está en Dios. ¿Cómo es posible que Dios sea su propia deidad si la deidad está en Él? Nada está en sí mismo. Respuesta. No podemos hablar de las cosas simples, sino como lo hacemos de las compuestas, que son la base de nuestro conocimiento. Conocemos las cosas compuestas y a partir de cierta semejanza hablamos de las cosas simples, porque nuestra inteligencia no entiende así puramente las cosas simples. Entiende las cosas compuestas porque es nuestro dominio. Y a partir de lo que conocimos de las cosas compuestas hablamos de las cosas simples. Padre, y no podría ser también porque si dijimos que Dios solo es uno, entonces va a tener que ser la diferencia. es lo mismo, ¿no? Lo que dijo, ¿no?
esencia y la naturaleza es lo mismo. Ajá. Sí. Pero aquí es la respuesta a la objeción que él da, que dice que la deidad se dice estar en Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo así? Si la deidad es Dios, ¿cómo se puede decir que está en Dios? Es resolver esa expresión que interesa aquí en la respuesta a la objeción. Así, al hablar de Dios, hacemos uso de nombres concretos para dar a entender su subsistencia, pues para nosotros no subsisten más que los compuestos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos a partir de expresiones de cosas que conocemos aquí en el mundo para que podamos entender aquí. O hacemos uso de nombres abstractos para dar a entender su simplicidad. Por eso, cuando se dice que la deidad o la vida o algo parecido están en Dios, tal distinción se encuentra en nuestro modo de entender y no se debe a que haya una distinción real. No es que la deidad es diferente de la vida de Dios, es diferente de la... en fin, todos los atributos de Dios son una sola cosa en Dios. ¿No es eso lo que quiere decir? En sí, en realidad es una sola cosa. Pero nosotros hacemos una distinción de razón para poder hablar de Dios. La bondad, la misericordia, no sé, la deidad, todo en Dios es todo igual. Es Dios. Pero no podemos hablar así, pues es muy sencillo, es muy simple. Dios es tan simple que nosotros solo comprendemos los seres compuestos, entonces no podemos hablar de Él diferente de nada más hablando como si fuera, ¿no? A partir de los compuestos. El vocabulario que utilizamos. 2. El efecto se parece a su causa. El efecto se parece a su causa, tiene algo de su causa. Porque el que lo obra hace lo semejante a sí mismo. Pero en las cosas creadas no es lo mismo el supuesto que su naturaleza. Pues no es lo mismo el hombre que su humanidad. Por lo tanto, tampoco Dios es lo mismo que su deidad. Como existe una semejanza entre la creación y Dios, porque Dios es el actor de la creación, ¿verdad? Entonces, si hay una distinción entre hombre y humanidad, este hombre y la humanidad, se tendría, según la objeción, que hacer tal distinción también a Dios. Los efectos de Dios son imitación suya, no perfecta, sino limitada. Obviamente, la única perfección está en Dios, ¿verdad? Los seres tienen una limitación, los seres creados, no tienen la perfección de Dios. Participan, pero no son la perfección de Dios y tienen su limitación. Esto es así porque lo que es uno y simple no puede ser representado más que en formas múltiples. Al ser múltiples son compuestas, y por ser compuestas no es lo mismo en ellas el supuesto que la naturaleza, ¿verdad? Entonces las cosas son compuestas, no son simples, entonces hay distinción entre el individuo tal y su naturaleza, entre la humanidad y este hombre, ¿verdad? Pero eso no se aplica a Dios. ¿Se entender eso, no? Que Dios sí es la causa, el creador de todo, pero la creación como tal no tiene la perfección de Dios. Participa, pero no es perfecto como Dios. Entonces tiene ciertas limitaciones, porque tiene límite. La criatura tiene límite, ¿verdad? Dios no tiene límite, pero la criatura sí tiene. Entonces, por eso que en la criatura vamos a encontrar diversos tipos de composición, porque eso es debido a su limitud, a su límite, como su limitación. Ok, argumento, objeción contraria a las objeciones que van en el sentido de Santo Tomás. En cambio, de Dios se dice que es vida y no solo que es viviente. Como queda claro en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, lo que es la vida para el viviente es la deidad para Dios. Por lo tanto, Dios es la misma deidad. Dice que Dios es la vida. No es solamente un viviente, un ser que vive, es la vida ella misma, ¿verdad? Como la vida de Dios se confunde con el ser viviente de Dios, ¿no? Esa es la misma cosa, ¿no? Es la simplicidad de Dios, implica entonces que no hay esta composición, ¿no? Entre esencia y naturaleza. Y no tenemos tiempo, entonces podemos ver en la próxima clase, continuar viendo si en Dios hay esa composición entre esencia y existencia y entre la cuestión.
que es una composición, que sí existen los ángeles, porque la existencia no es igual en los ángeles, en Dios sí es igual. Hasta mismo ese tipo de composición no puede existir en Dios. Es el único ser en que realmente el ser y su existir es igual. Él es lo que es y no puede no ser. Todos los otros seres, todas las criaturas pueden no ser, o podrían no ser. Existen, están aquí, pero podrían no estar. Dios no es igual. Entonces es lo que continúa el artículo 4, pero que se verá en la clase siguiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedicción omnipotentes, Padre, el Figlio y el Espíritu Santo, descendan sobre vos et mañana.